Era Nochebuena, y los primos de Sammy corrían de un lado a otro mostrando sus juguetes nuevos, sus relojes brillantes, sus muñecas que hablaban. Sammy, de 7 años, permanecía sentado en una esquina del sofá, con las manos entrelazadas y los ojos fijos en el suelo. Nadie le había dado un regalo. Este año no se lo merece, dijo su tía Clara, sin molestarse en bajar la voz. Ha sido un niño muy desobediente. Siempre interrumpe, siempre se queja. Y Carla nunca lo corrige, añadió el abuelo Gonzalo, mientras servía ponche. Esto le servirá de lección. Sammy no entendía del todo que había hecho mal. Recordaba haber llorado cuando no quería ir al dentista, haber gritado cuando le quitaron su dibujo en la escuela, haber dicho que no quería quedarse con la niñera. ¿Eso era ser malo? Las horas pasaron lentas. Sammy no comió. No jugó. Solo miró. Cuando Carla llegó del hospital, lo encontró en el rincón del comedor, con la cara hundida entre las rodillas. Lloraba en silencio, como si ya supiera que hacer ruido solo traía más castigo. ¿Qué pasó, mi amor?, preguntó ella, arrodillándose frente a él. Sammy no respondió. Solo levantó la mirada y señaló el árbol, donde ya no quedaban regalos sin abrir. Carla se puso de pie. No dijo nada. No pidió explicaciones. No gritó. Solo tomó el abrigo de Sammy y su mochila. Caminó hacia la puerta con él de la mano, sin mirar atrás. Esto es una corrección, dijo su madre, desde la cocina. No puedes protegerlo siempre. Carla cerró la puerta sin responder. Afuera, la noche era fría, pero Sammy se aferró a su madre como si ella fuera todo el calor que necesitaba. La noche era fría, pero no tanto como el silencio que envolvía el auto mientras Carla conducía de regreso a casa. Sammy dormía en el asiento trasero, con los ojos hinchados por el llanto y los brazos rodeando su peluche como si fuera un escudo contra el mundo. Carla no podía dejar de mirar por el retrovisor. No por el tráfico, sino por la imagen de su hijo, tan pequeño, tan vulnerable, tan injustamente castigado por una familia que confundía corrección con crueldad. Su pecho se encogía. Literalmente. Como si alguien le apretara el corazón con una mano invisible. No era la primera vez que se sentía así, pero sí la primera vez que no intentaba justificarlo. Ya no más. En ese trayecto corto, entre las luces navideñas de las calles y el murmullo del motor, algo dentro de ella comenzó a cambiar. Su mente y su corazón, por fin, se alineaban. Sammy no merecía eso. No merecía crecer creyendo que el afecto se gana con obediencia ciega. No merecía sentirse menos por ser diferente. Y ella tampoco merecía ser tratada como un cajero automático emocional y financiero. Esa noche, en su cama, mientras Sammy dormía a su lado, porque no quería estar solo, Carla miró el techo como si buscara respuestas en la oscuridad. Pensó en cada transferencia que había hecho sin recibir un gracias. En cada humillación disfrazada de consejo. En cada vez que su madre le decía lo que hay que pagar sin preguntar si podía. En cada vez que su padre la llamaba cuidadora de niños con desdén. Pensó en el hospital. En los padres que la miraban con esperanza. En los niños que la abrazaban sin miedo. En los colegas que la escuchaban, que la respetaban, que la admiraban. Gente que no tenía ninguna relación con ella, y sin embargo, la valoraban más que su propia sangre. Y entonces lo supo. Debía apartarse. No por rencor. No por venganza. Sino por amor. Por amor a Sammy. Por amor a sí misma. Porque seguir en ese círculo era enseñarle a su hijo que el dolor se tolera, que el desprecio se acepta, que el abuso se normaliza. Carla cerró los ojos. No lloró. No tembló. Solo respiró hondo. La decisión estaba tomada. Carla Santibáñez despertaba cada día antes del amanecer. Preparaba el desayuno de Sammy, revisaba su mochila, lo llevaba a terapia, y luego corría al hospital donde la esperaban decenas de niños con diagnósticos complejos, padres desesperados, y colegas que la admiraban por su precisión, empatía y entrega. Era doctora pediatra, especializada en niños con autismo. Su nombre aparecía en conferencias, artículos médicos, y en los pasillos del hospital se hablaba de ella con respeto. Pero en casa de los Santibáñez, Carla no era doctora. Era la que cuida niños. ¿Y cuánto te pagan por jugar con ellos?, decía su padre Gonzalo, sin levantar la vista del periódico.
No entiendo cómo puedes perder tiempo en eso, añadía Leonardo, su hermano, mientras revisaba cifras de inversión en su laptop. Si al menos hicieras algo útil. Carla no respondía. Sabía que cualquier intento de explicar su trabajo sería recibido con burla o indiferencia. Para ellos, su divorcio había sido la prueba de que no sabía tomar decisiones. Había manchado el apellido Santibáñez, como decía su madre Ángela cada vez que alguien preguntaba por el exesposo de Carla. No es que te juzguemos, decía Ángela, mientras servía café. Pero hay cosas que simplemente no se hacen. A pesar de todo, Carla seguía enviando cada mes una transferencia puntual. Hipoteca, mantenimiento, gastos imprevistos. Ángela no pedía. Solo enviaba mensajes con frases como hay que pagar el seguro de la casa o el jardín necesita renovación. Carla nunca se negaba. No por miedo, sino por una mezcla de culpa y costumbre. Era su forma de mantener una paz que nunca llegaba. Sammy, por su parte, había mejorado mucho. Las terapias habían dado frutos. Ya no tenía crisis frecuentes, podía expresar sus emociones con palabras, y en la escuela comenzaban a notar su sensibilidad artística. Pero Carla sabía que su hijo era frágil, que cada desprecio, cada gesto de rechazo, podía deshacer meses de trabajo. Por eso, desde aquella Nochebuena, no volvió a dejarlo solo en casa de sus padres. En el hospital, Carla era solicitada por familias que viajaban desde otras ciudades. Su agenda estaba llena, su reputación crecía. Pero en las reuniones familiares, seguía siendo la madre soltera que juega a ser doctora. Y cada vez que salía de esa casa, con Sammy de la mano, sentía que el mundo afuera era más justo que el que la vio nacer. Carla había reservado aquella tarde para poner en orden sus finanzas. Entre turnos en el hospital y las terapias de Sammy, apenas tenía tiempo para revisar sus cuentas. Se sentó frente a la laptop con una taza de café frío y comenzó a revisar los movimientos de sus tarjetas bancarias. Fue entonces cuando lo vio. Un cargo altísimo, de varios miles, proveniente de un resort en la playa. Fechado apenas 2 semanas atrás. No había viajado. No había reservado nada. No tenía idea de qué era ese gasto. Llamó a su madre. Ah, sí, respondió Ángela, con la misma voz que usaba para decir que faltaba leche en casa. Fue Alonso. Se tomó unos días en la costa. Estaba agotado, pobrecito. Tuvo una semana muy pesada en la empresa. Carla se quedó en silencio. No hubo disculpa. No hubo explicación. Solo la afirmación de que el descanso de su hermano era una necesidad, y que ella, como siempre, debía cubrirla. ¿Y por qué se cargó a mi tarjeta?, preguntó, con la voz temblando. Porque es la que está registrada en la cuenta familiar. No hagas drama, Carla. Cerró los ojos. Sabía que pagar esa deuda sería un problema. Sammy necesitaba renovar sus terapias. El coche tenía una falla que no podía seguir ignorando, y el hospital había recortado los bonos por horas extra. Pero en casa de los Santibáñez, sus ingresos eran un recurso común. No importaba que ella fuera madre soltera, que trabajara jornadas dobles, que apenas durmiera. Si algo se descomponía, si el coche de Ángela se averiaba, si la lavadora fallaba, Carla pagaba. No porque quisiera. Porque así se había establecido. Porque nadie preguntaba. Solo se indicaba. Hay que pagar el gas, decía Ángela por mensaje. Se rompió la puerta del garaje, decía Leonardo. Y Carla, sin tiempo para discutir, sin fuerzas para pelear, lo hacía. Porque sabía que, si se negaba, vendrían los reproches. Que no pensaba en la familia. Que era egoísta. Que desde que se divorció, se había vuelto fría. Esa noche, mientras Sammy dormía abrazado a su peluche favorito, Carla miró el estado de cuenta una vez más. Y por primera vez, pensó en cerrar esa tarjeta. En cortar el hilo invisible que la ataba a una familia que solo la veía como un recurso. Pero aún no lo hizo. Porque en el fondo, todavía creía que algún día, alguien en esa casa entendería lo que significaba ser ella. Gonzalo Santibáñez siempre había sido el centro de su casa. Su voz era ley, su mirada bastaba para silenciar, y su dinero era el eje sobre el que giraban las decisiones familiares. Para él, el respeto se compraba, se imponía, se exigía. Y su esposa Ángela compartía esa visión con devoción.
Ambos adoraban a Alonso, el hijo que había seguido sus pasos, que hablaba de inversiones, que vestía trajes caros, que sabía cuándo callar y cuándo halagar. Carla, en cambio, era lo opuesto. Desde hacía años, Gonzalo había creado un fideicomiso con una suma considerable. Un fondo que, según él, aseguraría el futuro de sus hijos. Pero no era un regalo. Era una herramienta de control. Cada decisión, cada gesto, cada obediencia, se medía en función de esa herencia. Carla había pensado en ese dinero muchas veces. Sabía que podría cubrir la universidad de Sammy, sus terapias, su estabilidad. Pero también sabía que aceptar ese dinero era aceptar el desprecio, la humillación, la invisibilidad. Después de aquella Nochebuena, cuando Sammy no recibió ni un solo regalo y lloró en silencio, Carla comenzó a dudar. ¿Podía renunciar a ese fondo? ¿Podía arriesgar el futuro de su hijo por una decisión emocional? La duda la acompañó toda la noche. Pero la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno, su teléfono vibró. Era un mensaje de su padre. Haz la transferencia mensual. Hay que cubrir los gastos de la casa. No había saludo. No había mención a lo ocurrido. No había una sola palabra sobre Sammy, sobre su llanto, sobre su carita triste. Para ellos, nada había pasado. Para ellos, Carla seguía siendo el banco. La hija que paga. La que no merece respeto, pero sí exige puntualidad. Carla sintió un dolor punzante. No por el dinero. Por la indiferencia. Por la certeza de que su hijo no significaba nada para ellos. Que sus lágrimas no pesaban. Que su dignidad no valía. Y entonces, la duda desapareció. Ese mismo día, entre pacientes y diagnósticos, reservó una cita con un abogado. No para reclamar, para renunciar, para cortar el hilo que la ataba, para decir, por fin, que no. No habría más transferencias. No habría más silencios. No habría más espera. Carla eligió la libertad, aunque costara caro. Las llamadas comenzaron temprano. Primero Gonzalo, luego Leonardo, después Alonso. Todos con el mismo tono, urgente, impersonal, exigente. Pasó algo con los bancos. Ya hiciste la transferencia. Se están atrasando los pagos. Carla no contestó ninguno. Los mensajes se acumularon como piedras en el buzón de voz. No había una sola palabra sobre Sammy. No había una sola mención a la cena de Navidad. Solo dinero. Solo pagos. Solo la maquinaria que debía seguir funcionando. Al mediodía, Ángela apareció en su puerta. No llamó. No preguntó. Tocó con insistencia, como si fuera su casa, como si Carla le debiera algo más que silencio. Carla abrió. No invitó a pasar. ¿Qué está pasando?, preguntó Ángela, sin rodeos. Tu padre está furioso. Los pagos no han llegado. ¿Hay algún problema? Carla la miró. Por primera vez, sin miedo. Por primera vez, sin buscar palabras suaves. Sí hay un problema, dijo, con voz firme. El problema es que durante toda mi vida me han tratado como si no valiera. Como si mi único rol fuera pagar, callar y obedecer. Ángela frunció el ceño. No empieces con dramatismos, Carla. Estás muy alterada últimamente. ¿Alterada?, repitió ella, con una risa amarga. ¿Sabes qué me alteró? Ver a mi hijo llorando en una esquina porque ustedes decidieron que no merecía un regalo. Ver cómo nadie se acercó a consolarlo. Ver cómo me miraban como si yo fuera una vergüenza. ¿Y ahora vienes a hablarme de pagos? No fue para tanto. Los niños deben aprender, respondió Ángela, cruzando los brazos. Y tú estás volviéndote muy inestable. Desde que te divorciaste. Mi único pecado fue divorciarme, interrumpió Carla, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Y desde entonces me han castigado. Me han exprimido. Me han humillado. Me han hecho sentir que no merezco respeto. Pero ¿sabes qué? Ya no más. Ángela la miró con frialdad. Estás exagerando. Siempre has sido muy sensible. No. Siempre he sido dócil. Callada. Y ustedes se aprovecharon de eso. Pero ya no. No voy a seguir pagando por una familia que no me ve.
No voy a seguir permitiendo que mi hijo crezca creyendo que el amor se condiciona. Hubo un silencio largo. Ángela no respondió. Solo tomó su bolso, se giró y salió sin despedirse. Carla cerró la puerta. No lloró. No tembló. Solo se sentó junto a Sammy, que dibujaba en la sala sin saber lo que acababa de ocurrir. Y por primera vez en años, Carla sintió que había hablado con su verdadera voz. La notificación llegó una mañana, entregada por un mensajero con traje gris y rostro neutro. Gonzalo Santibáñez la recibió con la seguridad de quien cree que nada puede sorprenderlo. Pero al leer el encabezado, su ceño se frunció. Al llegar al tercer párrafo, su rostro se tensó. Al terminar, su mano temblaba. Carla había iniciado un proceso legal. No era una demanda. No era una amenaza. Era una solicitud formal para desvincularse del fideicomiso familiar, renunciar a cualquier herencia futura, y cortar todo lazo financiero con la familia Santibáñez. Pero lo que realmente lo sacudió fue una cláusula que había olvidado por completo. 10 años atrás, se había adquirido una propiedad en la zona alta de la ciudad. Una casa que él consideraba parte de su patrimonio. Lo que no recordaba, o nunca quiso recordar, era que el enganche había sido cubierto por Carla, mediante un préstamo personal. El resto lo había financiado el banco, bajo un acuerdo que especificaba que Gonzalo asumiría los pagos mensuales. Pero nunca lo hizo. Durante una década, esos pagos se hicieron con el dinero que Carla entregaba cada mes. Dinero que, según él, era para los gastos de la casa. Dinero que ella nunca cuestionó, porque confiaba. Porque creía que estaba ayudando a mantener la estabilidad familiar. El abogado de Carla había descubierto todo. Documentos, transferencias, contratos. Y ahora le preguntaba si deseaba proceder para recuperar la propiedad a su nombre. Carla pidió tiempo. No por duda. Por estrategia. Sabía que esa propiedad podía asegurar el futuro de Sammy. Pero también sabía que pelear por ella significaba enfrentarse a una familia que nunca la había escuchado, que nunca la había respetado, que ahora la vería como una traidora. Gonzalo, por su parte, no lo podía creer. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo podía desafiarlo así? Después de todo lo que había hecho por ella. Llamó a Ángela. Llamó a Alonso. Llamó al abogado de la familia. Pero nadie podía borrar lo que estaba escrito. Nadie podía negar lo que Carla había pagado. Nadie podía cambiar el hecho de que, por primera vez, ella estaba reclamando lo que era suyo. Y en su casa, mientras Sammy dibujaba una casa con jardín y sol brillante, Carla miraba el documento sobre la mesa. No era solo una propiedad. Era el símbolo de todo lo que había dado sin recibir. Y ahora, por fin, tenía la oportunidad de recuperar algo. De recuperar ella misma. El silencio de Carla no fue gratuito. Fue una decisión. Pero la familia Santibáñez no lo entendió así. En los días posteriores a su retiro, comenzaron a circular comentarios entre primos, cuñadas y conocidos. Que Carla se había vuelto fría. Que no valoraba el amor familiar. Que se había alejado sin explicación. Que seguramente estaba pasando por una crisis emocional. Que el trabajo la había vuelto arrogante. Pobre Gonzalo, decían algunos. Con todo lo que ha hecho por ella. Y Ángela, tan buena madre. Qué dolor debe sentir. Solo una persona no repitió el coro. Aurora, la tía de Carla, hermana menor de Gonzalo, siempre había sido la voz disonante en la familia. Conocía bien a Ángela, su forma de manipular con sonrisas suaves y palabras medidas. Cuando escuchó los rumores, no tardó en sospechar. Marcó el número de Carla una tarde, después de años sin hablar. «Hola, mi niña», dijo con una voz temblorosa. «No sé si quieras hablar conmigo, pero necesito saber si estás bien». Carla dudó. Pero algo en esa voz, en su tono sincero, la hizo responder. Y entonces, por primera vez, lo contó todo. Las transferencias. El desprecio. La cena de Navidad. Las lágrimas de Sammy. La propiedad. El fideicomiso. Todo. Aurora escuchó en silencio. No interrumpió. No justificó. No dudó. «Sabes que esta noche harán una cena», dijo al final. «Para fomentar los lazos familiares». Así lo pusieron en el grupo. Y, claro,
También dijeron que algunos ya no valoran esos lazos. No dijeron tu nombre, pero no hacía falta. Carla sintió como la rabia le subía por el pecho como un incendio. No por la cena. No por la hipocresía. Sino por la certeza de que, para ellos, ella era la que había fallado. Que su silencio era una traición. Que su ausencia era una falta. Como si nada hubiera pasado. Como si las lágrimas de su hijo no contaran. Como si su vida entera de sacrificios no valiera más que una transferencia mensual. Esa noche, Carla no lloró. No dudó. No se quebró. Llamó a su abogado. Procedamos, dijo. Quiero que quede claro cuánto tiempo, cuánto dinero, y para qué me pidieron cada peso. Quiero que se sepa quién ha sostenido esa casa. Quiero que el señor Gonzalo Santibáñez, tan respetado, tan admirado, quede expuesto por lo que es, un hombre que se aprovechó de su hija doctora, la que cuida niños, la que tanto bien hace, pero que nunca fue suficiente para él. El abogado asintió al otro lado de la línea. Y así, mientras la familia brindaba por la unidad, Carla firmaba los documentos que la liberarían de ellos para siempre. Carla cruzó el umbral de la oficina de Gonzalo Santibáñez. A su lado caminaba el licenciado Arturo Ferrer, su abogado, con paso firme y mirada serena. La recepción se detuvo. Los murmullos cesaron. En la sala principal, Gonzalo conversaba con dos empresarios y un asesor financiero. Hablaban de inversiones, de cifras, de futuros prometedores. Pero la entrada de Carla cambió el aire. ¿Qué significa esto?, preguntó Gonzalo, sin levantarse, con el tono de quien cree tener el control. Arturo Ferrer no se inmutó. Abrió la carpeta, colocó los documentos sobre el escritorio, y comenzó a hablar con claridad quirúrgica. Don Gonzalo, venimos a notificarle formalmente que la señora Carla Santibáñez ha iniciado un proceso de recuperación patrimonial. Durante más de 10 años le ha realizado transferencias mensuales para cubrir sus gastos familiares, pero incluyó pagos de una propiedad junto al lago. Gonzalo frunció el ceño. Esa propiedad es mía, dijo, con voz cortante. No, señor, respondió Arturo. El enganche fue cubierto por un préstamo a nombre de Carla. El resto fue financiado por el banco, bajo un acuerdo que estipulaba que usted asumiría los pagos. Sin embargo, esos pagos se realizaron con el dinero que Carla entregaba mensualmente. Por lo tanto, legalmente, la propiedad le pertenece a ella. Los empresarios presentes se miraron entre sí. El asesor financiero se acomodó la corbata. El silencio se volvió incómodo. «Esto es una locura», gritó Gonzalo, poniéndose de pie, rojo de ira. «No puedes venir aquí a humillarme». Arturo no respondió. Carla tampoco. Pero los documentos hablaban por ellos. «Me estás traicionando», vociferó Gonzalo, con los ojos desorbitados. «Después de todo lo que hice por ti». Uno a uno, los presentes comenzaron a recoger sus cosas. Nadie quería estar allí. Nadie quería ver al patriarca desmoronarse. El al ver que se retiraban cambió el tono de su voz. «Carla, hija, somos familia, tenemos lazos familiares fuertes». Carla lo miró. No con odio. Con una tristeza antigua, profunda, resignada. «Papá», dijo, con voz firme, «los lazos familiares se hacen con amor, no con cuentas bancarias». Y sin esperar respuesta, se giró y salió de la oficina, dejando atrás no solo los gritos, sino décadas de silencio. Si te ha gustado la historia te pido un me gusta. Suscríbete al canal para encontrar más historias que te recordarán alguna situación personal o de alguien que conoces.